Si tengo esto y en esto soy fuerte, ¿por qué necesito enfocarme en algo que no? Y de hecho hay investigaciones que nos dicen que cuando una persona se enfoca en lo que no es bueno, su cerebro no recubre con mielina y que te vuelves bueno, pero nunca eres excepcional. Pero cuando lo haces a través de tus talentos, tus conexiones neuronales se recubren justamente de esta mielina y es donde se hace una fortaleza y ahí es donde te vuelves excepcional y característico en lo que haces. Bienvenido a Más que Cuentas de Contpac E, un podcast para emprendedores, contadores y colaboradores. Aquí te compartiremos temas de emprendimiento, pláticas fiscales, bienestar y transformación digital a través de las voces de nuestra comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de Más que Cuentas. Mi nombre es Valeria Aguilar, soy ejecutiva de desarrollo humano organizacional en Compaqui, ya tengo alrededor de 8 años colaborando en la compañía y estamos muy contentas porque les vamos a platicar de un tema que nos apasiona muchísimo, ¿no, Meli? Claro que sí, me presento, mi nombre es Melissa Jiménez, yo soy líder de capacitación y desarrollo, también en el equipo de desarrollo humano organizacional y totalmente un tema que me encanta, me apasiona, de hecho soy coach certificada, como bien lo sabes, Vale, en este tema de fortalezas de Clifton Strengths y que les vamos a estar compartiendo justo a las organizaciones cómo aprovechan todo esto. Un placer estar contigo y con todos los que nos están escuchando también para sembrar esa semillita de conocimiento y de qué se trata todo esto que les vamos a platicar el día de hoy. Así es, Meli, ya lo acabas de decir, es un tema de cómo conocer y reconocer nuestros talentos y fortalezas y cómo beneficia esto a las organizaciones. Sí, y fíjate que algunos datos interesantes y aprovechando justo uno de mis talentos, hablando de todo esto, que es esta parte de investigar, leer, buscar información, había un dato que me llamó mucho la atención de una empresa que se llama Kelly Services. Ellos dentro de esta investigación decían que después de la pandemia en México uno de los elementos primordiales para cualquier colaborador es que su trabajo sea significativo. ¿Te imaginas, Vale, tener en México que todas las empresas, todos los colaboradores digan, wow, yo sé el valor que le estoy aportando a la organización porque me conozco, conozco mis talentos, sé cómo soy, sé cómo complemento con el equipo y sobre todo el que estoy creando algo diferente, algo bueno y algo que aporta valor a cada persona y a cada organización también? Sí, claro, y es súper importante. Yo pienso que es un antes y un después de cuando tú ya eres consciente de tus talentos y cómo los empiezas a dirigir, cómo los amas, claro, para transformarlos en fortalezas, porque ya lo veremos ahorita a más detalle, es distinto un talento y una fortaleza, sin embargo, sí trae muchos beneficios. Trae muchos beneficios tanto en lo personal y también ya a nivel de una compañía, a nivel de un equipo de trabajo, porque las personas empiezan a sentir mucha más confianza en sí mismos y esto conlleva a que, pues por ende, también se forjen relaciones más duraderas de trabajo, pero también personales. Todo tiene como un que ver, ¿no? Totalmente. Y fíjate también, Vale, hay un dato muy interesante que dice que solamente una de cada 4 personas conoce sus talentos. Imagínate si tú estás en una compañía, en una organización en la cual estén 4 personas nada más. Eso significa que solamente uno de ellos lo identifica. Y qué padre sería que de verdad dentro de una organización todos conocieran sus talentos, sus habilidades, porque al final de cuentas es lo que te ayuda también a complementar y a dar valor a lo que haces día con día. Y no nada más a dar valor, sino dar sentido a tu vida y a tu propósito, ¿no? Porque al final de cuentas todo esto está conectado y que te lleva a implementar, a crear ese valor que les hablaba hace un momento dentro de la organización. ¿Bien? Sí, exactamente. Y fíjate, Meli, bueno, tú estás certificada precisamente como coach de Gallup, Clifton Strengths, y precisamente Donald Clifton, él es el padre de la psicología basada en fortalezas, y él, a raíz de décadas de investigación, descubrió y nos reveló ciertos datos que son muy importantes y en particular me gustaría platicarte de alguno de ellos. Uno tú ya lo mencionaste, ¿no? Que se genera mayor compromiso de los colaboradores hacia la compañía. Por ende, pues las personas son mucho más eficaces, más eficientes al momento de desarrollar su rol, de desempeñar su rol, su labor de día a día. También esto repercute mucho en la confianza que ellos tienen en sí mismos, ya lo decías, ya lo decíamos, en ese autoconocimiento.
de cómo nosotros trabajamos, por qué hacemos así las cosas, por qué nos gusta hacerlas de esta manera, o por qué a Meli le gusta hacerlas de esta otra manera, y es muy interesante que todo eso es como una cadenita, porque ya cuando nosotros tenemos mayor confianza en nosotros mismos y nos conocemos más, tendemos a ser más felices y más saludables, porque esto nos ayuda a que haya menos probabilidades de experimentar esas emociones negativas, o no negativas, sino más bien incómodas, porque no son negativas, pero sí incómodas, como lo puede ser la tristeza, la desesperación o la frustración, o incluso el estrés. Totalmente de acuerdo, Vale. Y no nada más esa parte de autoconocerte, sino también en las organizaciones. La ventaja de hablar de talentos es que incrementa también el compañerismo, la rentabilidad de la organización, la productividad. Porque imagínate que tú llegas día con día a la organización, tú sabes qué es lo que tienes que hacer, no nada más lo que tienes que hacer, sino que sabes cómo estás aportando a esto y lo haces a través de tus talentos. Es decir, día con día fluyes de manera natural. Y cada que fluyes, cada que aportas algo, cada que haces algo, pues eso también se nota en tus objetivos, tus resultados los logras de manera más eficiente, más rápida y tus emociones son totalmente diferentes, ¿no? También hay un dato muy importante de todo esto que estamos platicando de Gallup, que dice cuando dentro de las organizaciones tú tienes un colaborador que tú dices, ay, pues ahí está esta persona, no le haces caso, llega a los objetivos y tú dices, pues va, todo va bien, no hay ningún problema ni nada de eso. Esta persona está en tu organización, pero con un 2% de compromiso. ¿Te imaginas, vale? Esta persona en cualquier momento se va a ir de tu organización. Y al momento de que se vaya, no va a ser una persona que va a hablar bien de tu empresa, ni va a ser una persona que diga, ¿sabes qué? En ese lugar dejé huella, dejé mi granito de arena, me sentí súper bien, ¿no? En cambio, hay personas también dentro de las organizaciones o hay organizaciones y líderes también que detectan esas áreas de oportunidad en los demás. Y esas áreas de oportunidad es decir, como esa parte de, ay, mira, Melissa, no eres buena en matemáticas, pero déjame te meto a matemáticas, ¿no? Bueno, que dentro de mis talentos uno de los temas a lo mejor un poquito fuertes es eso. Pero, por ejemplo, en mi caso, que no se me daba para nada el deporte y no me gustaba el deporte, yo me acuerdo que mis papás eran, mi papá hasta la fecha juega básquet, o sea, mi familia siempre ha sido como de mucho deporte y yo era la diferente, ¿no? Y pues empezaban con esta parte de, pues no te va bien, pues déjate meto a este deporte como tal. Y pues no era buena. Yo prefería a lo mejor estar haciendo como la planeación, oigan, ¿en qué momento vamos a hacer un evento? Yo les recomiendo esto, vamos buscando esto. Y era diferente el rol que fungía. ¿Qué quiero decir con esto? Que si me voy también a la parte de la escuela, ¿cuántos de nosotros nos tocó de no eres bueno en esto y te meto en esta materia, a español, a matemáticas, a arte, pero a veces era como el deseo a lo mejor de nuestros padres de decir, bueno, sé bueno en esto, utiliza este elemento, ¿no? ¿Y qué pasa en las organizaciones? Que si lo traslapamos sucede lo mismo. Veo tu área de oportunidad, tú tienes que hacer Excel, tienes que hacer los números, déjame, te meto un curso que te ayude a analizar los números y utilizar Excel. Y a lo mejor no estás en el lugar que te gustaría. Bien, esto te puede ayudar a que tú tengas un 45% de compromiso, porque al final de cuentas dices, la organización me está ayudando y me está apoyando. Pero cuando tú te basas en las fortalezas de la persona, que tú ves en efecto para qué es buena, si Melissa no es buena en el deporte, pues para qué le llevo ese ramo, ¿no? Si es buena planeando, organizando, hablando, etcétera, por todo ese consumo de libros, de investigaciones y todo esto que tengo y que tú bien me conoces, ¿vale? Sí. Pues, ¿cómo aprovecho eso dentro de la organización, no? ¿Cómo pongo a Melissa en un rol que me ayude a aportar su mayor valor, su top, esa parte de excelencia en este tipo de temas y aprovechar eso también con el equipo y empezar a complementar justo en lo que es buena cada una de las personas y empezar a crear ese equipo de alto desempeño, ¿no? Y cuando tú haces eso, que te enfocas en los talentos de cada uno y que te aseguras que cada persona esté en el lugar correcto y aportando de la manera correcta, tienes hasta un 61% de compromiso. Sí, fíjate que esa información es increíble. Y la verdad es que nos ha tocado experimentarlo de manera muy personal y muy real en contra aquí a nosotras dos, porque efectivamente nosotros, por ejemplo, en lo personal, yo venía a lo mejor de un rol de pronto bastante operativo, ¿no? Cuando inicié ahí en Compact y claro, pues lo hacía hasta cierto punto con gusto, pero llega un punto en el que uno se cansa y sobre todo porque no estamos explotando nuestros talentos, nuestras fortalezas y entonces cuando ya te descubres más y entiendes, yo creo que a lo mejor esto no es para mí,
el perderle el miedo, el ganar, te digo, esa confianza, esa seguridad, ese empoderamiento que también nos da el conocer nuestros talentos, nos lleva también a irnos involucrando en aquello que sí nos gusta, lo que nosotros llamamos nuestra zona flow, ¿no? Y entonces empezamos a fluir tan bien que nos damos cuenta de cómo verdaderamente haciendo lo que nos gusta y lo que nos apasiona estamos generando valor dentro de un equipo, dentro de la misma compañía, con las relaciones que tenemos con los demás, nuestras relaciones tanto laborales, pero también personales. Y entonces, sí, por supuesto que creo en estos datos que comentas porque los hemos experimentado ya, tanto tú como yo y muchas personas que ya conocemos ahora acerca de este tema. Totalmente, vale. Y a lo mejor ahorita nuestro público, las personas que están escuchando se preguntarán, ¿qué es un talento? O sea, vale, Melissa, me están hablando de este tema, pero ¿qué es, no? Un talento, si nosotros lo vemos, es algo natural, es un patrón natural de comportamiento, de conducta, en la forma en la que hablamos, la forma en la que nos movemos, cómo hacemos las cosas. Todo eso nos está hablando justamente de un talento de una persona. Cuando vemos a alguien que en el elevador habla con alguien sin conocerlo, eso es un talento. Cuando vemos a alguien que dice, ok, es el paso 1, el paso 2, podemos crear este plan, eso es un talento, ¿bien? Y yo lo resumo siempre que es la esencia de la persona, es la forma de ser de cada uno de nosotros y de hecho ahorita que estamos platicando con todos nuestros escuchas que están aquí conectados, pues estamos hablando también a través de nuestros talentos, se reflejan en cada uno de los momentos que estamos llevando a cabo. Sí, fíjate que se me hace muy curioso y ahorita que lo comentas, hay veces que son tan cotidianos, en la mayoría de las ocasiones nosotros no nos damos cuenta de que tenemos este talento, que somos buenos o excepcionales para hacer algo, porque lo vivimos de manera tan común en nuestro día a día, como tú ya lo decías, en cómo hablamos, lo que nos gusta, hasta las personas con las que nos gusta relacionarnos, es parte de nuestro talento. Y es por eso que a veces no nos damos cuenta de que somos de esta manera porque tenemos este talento. Y entonces, como no lo identificamos, no lo aprovechamos y por tal motivo no lo transformamos en una fortaleza, que es cuando ya nuestro talento ya nos sirve, nos ayuda a alcanzar el éxito, ya nosotros utilizamos a nuestro favor ese talento, entonces se convierte ya en esta fortaleza y que aparte de eso ya también puede ayudarles a los otros, o sea, ya ponemos ese talento y esa fortaleza al servicio de los demás. Y es muy curioso porque a mí, por ejemplo, me pasa muy comúnmente que yo no sabía que era un talento también esta parte de ser bastante optimista, un poquito más que el promedio. Y de pronto me di cuenta que claro que sirve y que cuando ya nosotros somos conscientes que lo tenemos y que de manera legítima tratamos de, a lo mejor en una situación un poquito adversa o en alguna situación que de pronto nos cuesta trabajo llevarla o sobrellevarla, el poder decir, ok, está en mi esencia ser de esta manera, ¿por qué no contagio a los demás también con esto? De que, oigan, las cosas van a salir bien. Y me han hecho esa observación en el equipo, hasta tú me has hecho esta observación y que es muy padre pues darte cuenta que a lo mejor un talento que tú veías tan natural y que ni siquiera creías que pudiera ser parte de una fortaleza lo es y que sí llega a funcionar también a los demás, aunque nosotros no creamos que así es. Y acabas de tocar un tema muy importante, ¿vale? Esa parte del talento, todos somos talentosos, todas las personas tenemos talento. Y hace un momento yo les decía, una persona de cada 4 es la que detecta esos talentos y la que los reconoce y los utiliza a su favor, ¿no? Hay un libro que se llama El talento nunca es suficiente de John Maxwell, que de hecho él nos dice que a pesar de que puede haber personas que tengan talento, no, no es que pueda haber personas, hay personas que tienen talento, no necesariamente lo identifican. Imagínate a alguien que toda su vida ha pasado haciendo algo que no le gusta, no fluye, que no está aportando, no se siente parte de, y que al final esa persona sí era muy talentosa en algo, que no se dio la oportunidad de conocerse a sí misma, ¿no? Y para llegar a convertir justamente esos talentos, primero necesitas conocerlos, identificarlos, hacerlos conscientes en tu día a día, para que entonces comiences a invertir tiempo, dinero, complementos con el equipo, retroalimentación de tu equipo, de tu persona, de tu familia, etcétera, para que entonces tú los puedas convertir en esa fortaleza. Y yo me acuerdo perfectamente cuando Marlene me llevó a todo este tema, porque justo conozco todo este tema por ella, por Marlene García. Ella me invitó a una certificación y en esa certificación yo me acuerdo que cuando sale mi reporte de talentos, hubo muchos que yo dije, lo primero que yo hice, y me acuerdo perfectamente, fue de, ok, sí soy,
me encanta, o sea, soy una persona, como les decía hace un momento, que me gusta mucho investigar, me gusta mucho leer, pero también me gusta mucho organizar, planear, pensar y fluyo, o sea, me puedo pasar horas y cuando hago un plan digo, wow, qué padre, ya lo hice, ya lo logré, ¿no? Pero también me acuerdo perfectamente que en ese momento yo dije, pero no tengo esto. Y eso me han dicho a lo mejor a nivel personal, a nivel laboral, que yo lo necesito. Y que si yo tengo que crecer en una organización, que si yo quiero a lo mejor acompañar a alguien, pues yo necesito tener esa característica como tal. Me acuerdo que en ese momento yo me acerqué con Marlene y Marlene me cuestionó y me dice, pero ¿para qué lo necesitas? Y en ese momento es como ese baldazo de agua fría que te dan y que tú dices, tienes razón, si tengo esto y en esto soy fuerte, ¿por qué necesito enfocarme en algo que no? Y de hecho hay investigaciones que nos dicen que cuando una persona se enfoca en lo que no es bueno, su cerebro no recubre con mielina y que te vuelves bueno, pero nunca eres excepcional. Pero cuando lo haces a través de tus talentos, tus conexiones neuronales se recubren justamente de esta mielina y es donde se hace una fortaleza y ahí es donde te vuelves excepcional y característico en lo que haces, ¿bien? Y aquí es donde empieza esa parte de cómo puedes identificar tus talentos sin necesidad de tener un test, ¿no? Yo me acuerdo mucho que cuando empecé a identificar este tipo de cosas, había un elemento que yo decía, hay cosas que yo aprendo de manera muy fácil, que a comparación a lo mejor de mis hermanos, de la gente con la que colaboro, no lo hacía de la misma manera, ¿no? Y es cuando empezó esa primera señal que decía, tú eres buena en esto, ¿no? La otra, cuando llegaba y hacía algo excepcional y que la gente me lo reconocía y que yo decía, pues sí lo hice, pero pues ya, o sea, fue algo normal, algo padre que hice, y es cuando te das cuenta que eso que realizaste fue algo excepcional y que te ayudó justamente a crear todos estos elementos, ¿no? Y que en consecuencia, al momento de hacerlo, dices, empiezas a reconocer esos pasos es atrás de lo que hiciste y es algo totalmente efectivo, ¿no? Y la otra, que cuando lo haces dices, ¿cuándo vuelvo a hacerlo? O sea, esa parte de satisfacción de quiero volverlo a hacer, quiero volver a estar ahí, quiero volver a trabajar en esto. Y son pequeños elementos que te van diciendo que lo que tú estás haciendo realmente es un talento. Sí, es porque estás fluyendo de manera increíble y que como tú lo dices, a lo mejor yo no sé, específicamente soy talentosa para esto en particular, pero sabes que hay algo en eso que estás haciendo para lo que eres buena o bueno. Entonces, desde ahí se empieza a dar el tema de cómo yo, sin, ya lo decías tú, sin necesidad de hacer un test, puedo ir identificando aquello en lo que soy excepcional, aquello en lo que soy bueno, y que por ende también es algo que me gusta, porque hace ratito que tú platicabas acerca de cómo cuando nosotros quizá no tenemos un talento a lo mejor para desempeñar ciertas cosas, cierta actividad, lo que sea, nos lleva mucho más tiempo llegar a hacerlo bien que a una persona que sí tiene este talento. Nos lleva más tiempo, nos genera frustración e incluso muchas de las veces nos llegamos a cuestionar, yo pienso que no soy bueno para nada, porque estoy enfocándome en algo que a lo mejor no es mi talento. A diferencia de cuando ya nos enfocamos en eso que sí somos buenos y que está en nosotros de manera natural y que entonces empezamos ya a elevarlo, a sacarle el máximo potencial y nos damos cuenta y decimos, no es que no sea bueno, es que simplemente yo no estaba haciendo las cosas a través de mis talentos o de mis fortalezas. Y hace un momento mencionaste un ejemplo, ¿vale? Que quiero retomarlo y que te habla justamente de esos complementos con el equipo, ¿no? Yo sé que por mis talentos y por mi personalidad y todo esto que hemos estado platicando, yo no soy una persona muy sociable por naturaleza. O sea, yo socializo con las personas, pero porque me gusta aprender algo, me gusta escuchar sus experiencias, me gusta conocer a la persona. Pero yo sé que tú tienes una característica que es justamente esa parte sociable, de conectar fácilmente con los demás, de poder platicar con los demás. Y ahí es donde puedes agregar más valor y empiezas a identificar como equipo, ok, qué persona puede ayudar o puede aportar más y fluir y disfrutarlo cuando hace este tipo de cosas. Y lo mencionabas, por ejemplo, cuando hubo ese evento que no pudiste estar y que en ese momento te decían, es que faltaron esos detalles. ¿Y por qué es tu talento? No enfocarte como ese tema de detalles. Y ahí es donde empiezas a complementar a todo tu equipo y utilizar a favor del equipo y que la persona disfrute, le guste y diga, qué padre, estoy en el lugar que tengo que estar, debo estar porque estoy dando ese trabajo significativo que les hablaba hace un momento o al inicio del podcast y que sé que estoy agregando valor a la organización.
Claro, y ahorita que lo platicas, a mí también se me viene a la mente, por ejemplo, en el equipo que muchas veces tenemos ciertos retos o ciertos objetivos que lograr, que alcanzar, y el tema de que tienes tú ese talento en particular y se me hace muy curioso cómo puedes detectar esa persona en qué es bueno y cómo se puede desarrollar. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Cómo le puedo hacer yo para que alcance ese potencial? ¿O qué herramientas le puedo facilitar? ¿No? Porque aparte tienes ahí como toda la enciclopedia mental, no lo sé, de poder encontrar esta Casi. información. Y al equipo le ha servido muchísimo porque no es que los retos estén muy alcanzables o muy sencillos, simplemente es que hemos logrado comunicarnos y hemos logrado de cierta manera establecer estas personas son idóneas para desempeñar este rol y entonces sí llega a ser un factor de ventaja porque ya lo decíamos hace ratito, es mucho más sencillo alcanzar los objetivos porque estamos nosotros viviendo nuestra labor día con día basándonos en esas fortalezas, ¿no? Y hay un elemento justo que se me viene mucho a la mente y que recuerdo que se me quedó muy grabado en esas sesiones que hacemos de manera individual con cada colaborador cuando tiene su reporte de talentos. Y me acuerdo perfectamente que hubo una persona que me dijo, oye, es que yo no sé si el puesto fue hecho para mí o yo fui hecha para el puesto. Y ahí fue cuando la verdad a mí me sorprendió y dije, qué padre llegar a escuchar a este tipo de personas en donde lo que hacen, las responsabilidades, los roles, los objetivos, todo lo que está relacionado con su rol, con su día a día, sí, está fluyendo. Sí, y simplemente fluye porque es su talento, su fortaleza. Y además Compaq la detectó y la puso en el lugar correcto, ¿no? Sí, y creo que es algo, es una oportunidad que yo creo que todos tenemos que, de cierta manera, experimentar o vivir, ¿no? Por eso la importancia de conocer que existe la manera de nosotros aprovechar aquello que se nos da tan bien, aquello en lo que somos muy buenos, y a lo mejor no enfocarnos tanto en eso, en lo que no somos tan buenos, porque para eso nosotros podemos aliarnos con personas que tienen ese complemento y entonces de esa manera es como podemos lograr o alcanzar metas y demás, forjarnos metas basado en esto, porque claro, no todo el mundo va a ser bueno para todo. Que mejor que a lo mejor yo dijera, yo quiero ser súper buena en esto y hago y entreno y todo lo que sea y en muy poquito tiempo lo puedo lograr, pero a veces no va a ser así. Entonces, el poder identificar también aquellas fortalezas en los otros es muy importante y aquellos talentos que otros tienen y que a lo mejor me pueden servir a mí también es súper importante. Y mira, acabas de decir una frase que me hiciste acordar justo de una experiencia estando en sesiones que me ha tocado acompañar a directores, a líderes de equipo, dueños de compañías, etcétera, y que una de las preguntas que me hacen constantemente es, ¿y cuál es la combinación perfecta? O sea, ¿qué necesito tener yo como director y qué necesita tener los miembros de mi equipo? ¿Cuáles son esos talentos que yo puedo decir, esta es la fórmula para que puedan trabajar de mejor manera, tener todos estos beneficios que hablábamos del compañerismo, la rentabilidad, etcétera? Y la realidad, y ahorita lo acabas de tocar, entre más diverso de talentos sea tu equipo, mucho mejor, porque eso significa que cada persona que está en tu organización está aportando cosas diferentes. Me imagino, por ejemplo, y poniendo como esta parte de cómo soy yo, que todos sean iguales, híjole, no, 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 y que dices, no, 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 que todos sean iguales, no. ¿Por qué? Porque todos verían lo mismo que yo veo. Y como organización lo que necesitas, como director, como líder de un equipo, como padre de familia también, entre más diverso sea la persona con la que te estás acompañando, más cosas complementarias hay. De hecho, la gente más exitosa es porque se rodea de gente que le aporte esos elementos de visión, que si yo no soy buena en finanzas, un financiero que me ayude a consultar y a revisar todo esto. Si yo soy financiera y estoy en un puesto de director, a lo mejor dueño de la organización, pero no se me da la parte a lo mejor de crear como planes, esa parte a lo mejor de humano me refiero como de platicar con la gente, sociable, etcétera, pues no significa que estés mal, sino busca a alguien que pueda complementar y que te pueda ayudar con estos elementos. Imagínate qué diferente y cuántas empresas tan exitosas tuviéramos en México al momento de que se realizaran esto que le llama, de hecho, toda esta metodología de Clifton Strengths, asociaciones poderosas, ¿no? Sí, claro. Y nosotros que ya lo hemos experimentado y lo hemos vivido, por eso lo hablamos y por eso queremos invitarles
a que primero pues se hagan conciencia, ¿no? De para algo debo ser bueno, ¿cuál será? ¿Cuál será mi talento? Si ya lo tienes, si ya identificaste cuál es tu talento, entonces ahora es dirigirlo hacia aquello que tú quieres lograr o hacia las metas que quieres alcanzar. Entonces, dirigiéndolo y también amándolo, o sea, es muy importante que, porque luego llega a pasar, no sé si a ti te ha sucedido, pero llega a pasar, Meli, que de pronto no creemos que esto verdaderamente que dicen que es un talento me pueda servir. Y nos damos cuenta que sí. Y entonces, cuando nosotros ya somos conscientes de ello, también aprendemos a valorar los de los demás y por ende estas asociaciones son muy poderosas porque nosotros nos vinculamos desde este entendimiento, no desde las diferencias, es decir, ay, es que no piensa como yo y me cae mal. No, o sea, desde las diferencias y el entendimiento de qué bueno que a lo mejor no concordamos en lo mismo o tenemos visiones distintas, porque eso nos puede servir para esto y esto otro. Y entonces ahí se empieza a crearle a lo que tú dijiste, y lo repito nuevamente, las asociaciones poderosas. Fíjate que me hiciste acordar de un ejemplo, que había un equipo que decía, ay, no, que vengan todos a la junta menos esta persona. No, no, no. Cualquiera menos esta persona, porque esta persona cuando entra es la persona que si yo estoy presentando mi proyecto, trabajé en él, lo estoy presentando frente a gente que me va a decir, ok, va, invierto y todo. Llega esta persona y es, oye, pero no viste esto, oye, pero híjole, no lo estimaste bien, oye, es que tienes que cambiar este elemento. Y es un, ¿para qué viene? Y empieza a haber conflictos entre esas dos personas, ¿no? Y al final, cuando tú empiezas a reconocer esa parte de talentos de esa persona que dices, ok, viene, pero viene porque tiene un talento que me ayuda a detectar lo que no va a funcionar dentro de ese proyecto que estoy detectando, ¿no? O ese proyecto que estoy yo presentando. Y que al final esta persona te va a ayudar a crear el mejor proyecto y que de verdad al momento que te topes con esos elementos los puedas sortear de la mejor manera. Esa persona que entra a esa sesión y que a lo mejor tú lo sientes como esa parte invasiva o esa parte de ¿por qué me estás preguntando eso? No tendrías pues que estarlo preguntando, me estás saboteando. Esa persona acércate con ella previo a presentar tu proyecto, porque es el que te va a ayudar a limar todos esos puntos que seguramente no estás viendo tú. Sí, eso se me hace importantísimo, qué bueno que lo platicas, porque nosotros hemos vivido varias experiencias, incluso te acordarás que en su momento estuvimos dándole un acompañamiento también a un socio de negocio, porque esto ya también se extendió a los socios de negocio, entonces que hasta viajamos y todo para darle este acompañamiento y estuvo muy padre, porque había muchas situaciones tanto en lo laboral y a lo mejor también en un tema personal, quizá porque no se conocían realmente, no sabían cuáles eran sus talentos, sus fortalezas y demás, y que me acuerdo que platiqué con la socia de negocio y ella me decía, yo el antes y el después que te puedo contar después de que llevamos a cabo el proyecto de Clifton Strengths, porque ellos lo hicieron a través de Clifton Strengths, era que incluso había personas que ya quería la desvinculación, ¿no? Porque decía, pues no, o sea, no me está funcionando para el equipo, no estamos teniendo un entendimiento, etcétera. Y también pues había ciertos roces, había ciertos temas también a lo mejor de internos del equipo y de liderazgo, que de pronto ella decía, yo creo que todos debemos ser tratados igual y todos merecemos que yo les hable de la misma manera y involucrarlos en los mismos roles y demás. Entonces, cuando ya tienen este seguimiento y conocen sus talentos, se da cuenta y se hace un giro porque dice, no, no todos son iguales. Y entonces es como su líder, puedo acercarme a dar una retroalimentación para esta persona que sea mucho más efectiva, que de verdad le genere una conciencia y que se genere un compromiso además, y también cómo esto influyó e impactó en la relación, incluso ya un poco más personal de, claro, yo entiendo por qué esta persona es de esta manera, ¿no? No me quiere sabotear o no es que no llegue o alcance las metas porque sea mala para esto, es todo lo contrario, a lo mejor no está en el rol indicado. Yo le puedo sacar el máximo provecho al potencial que tiene si hago este cambio. Y que a veces es un cambio que no requiere ni siquiera temas de mucha logística o de mucha infraestructura o de costos, sino simplemente un cambio de rol a algunas de las ocasiones. Y también el tema de cómo esto influyó en la misma persona después de haber conocido sus talentos y sus fortalezas, porque cuando la socia de negocio tuvo las sesiones con ellos, hasta
ya un tema emocional, ¿no? De que lloraban porque decían, es que yo creía que no era buena para nada, pero ya cuando conocí mis talentos y que vi que esto está en mí, claro que sí. Entiendo que no es que no sea buena para nada, sino que más bien yo no estaba haciendo las cosas a través de mis talentos. Y cómo no son conscientes, ¿no? Cuánta gente de verdad no está en la misma, en el mismo punto y cuánta gente nos ha tocado realizar esta sesión y que nos dice, wow, yo no sabía que era bueno para eso. O nadie nunca en mi vida me había reconocido algo, o alguien nunca me había dicho que yo podía hacer esto. Y de repente todo esto que hacemos, bueno, para mí, sé que también para ti es como muy gratificante porque hay esa parte de que la persona se autoconozca primero, ¿no? Y que después empieza esta parte que ahorita mencionas de esta socia de negocio, que es esa parte de liderazgo, esa parte de decir, no es igual Melissa, no es igual Vale, cómo hablas con esta persona y cómo traduces lo que tú quieres decir, pero a través de lo que la otra persona es. Y aquí es donde empieza todo un arte justamente también al momento de hablar de talentos y fortalezas. Es como cuando tú llegas con una persona que no es técnica, hablarle con términos técnicos, se va a quedar con cara de, pues no, yo no soy. Y tiene toda la razón, porque le estás hablando de cosas que no voy a identificar. Pero si tú le hablas a una persona que no es técnica, con su lenguaje, a pesar de que tú seas técnico, es muy diferente. Y la persona empieza a caer con estos 20, ¿no? Y ahorita que platicas esa anécdota, yo tengo una anécdota con una persona que se me quedó súper grabada. Fue una persona que me llamó mucho la atención porque en el momento de que empezaba no identificaba sus talentos, ¿bien? Le hablaba de los talentos y me decía, no, no soy yo, no soy yo, no soy yo. Y le dije, ok, cuéntame una anécdota, la que tú quieres de tu vida, una anécdota en la cual hayas tenido éxito, no hayas tenido éxito, y ya empezó a contarme la anécdota, ¿no? A través de esta anécdota yo empiezo a identificar sus talentos y le digo, mira, es que tu talento es este y se ve reflejado a través de esto que dices, esto que comentaste también. Me llama mucho la atención cuando hace una pausa y me dice, ¿sabes qué? Pongo mi computadora en altavoz para que te empiece a escuchar aquí en mi casa, mi familia, mi esposa, y se den cuenta que eso que tú me estás diciendo y que ellos reniegan es un talento. Los talentos tienen algo que se le llama luz y sombra, o que dentro de Compact nosotros los hablamos como luz y sombra, ¿no? La luz es cuando un talento te ayuda y está a favor también de los demás, aportas algo a los demás, pero también un talento puede entrar en el área de sombra cuando a lo mejor no te estás dando cuenta que estás haciendo algo que no es bueno para ti, ni positivo para ti, ni tampoco para los demás. Y a veces es muy difícil que te des cuenta de cómo lo estás haciendo y cómo lo estás llevando a cabo. Y hasta que llega alguien y te dice, oye, a través de esto hiciste esto, ahí puede ser un talento que lo estás manejando desde el área de sombra, ¿no? Y para esta persona fue como muy revelador el darse cuenta de esa parte que era un talento, que a lo mejor no lo estaba manejando de la mejor forma ante su familia, pero que al momento de que su familia dice, ok, eso es una característica de esta persona, ¿cómo también lo apoyamos para que lo empiece a dirigir de manera efectiva? Bien sabes tú también, Vale, que los talentos no nada más son laborales, se viven también en la persona. O sea, eres en tu casa, en tu familia, con tus hijos, en la empresa, con tu equipo, la misma persona, porque tus talentos te siguen en cualquier momento. No te los puedes quitar. Yo no puedo decir, ay, me voy a quitar mi talento de disciplina ahorita. Pues no, o sea, no puedo. Es parte de mí y no quiero aparte. Sí, claro, imagínate, dejarías de ser Meli, yo creo. Exacto. Pero qué padre es eso que comentas, porque algo muy importante y que de pronto podemos creer que porque yo tengo ese talento, ya, ya es algo positivo o algo padre o algo bueno. No necesariamente. Hay veces que, como tú dices, el talento lo tenemos en una zona de sombra y que nos está empezando a afectar en nuestras relaciones, en nuestros compromisos, en nuestra labor día a día, las actividades que desempeñamos y demás. Entonces, no necesariamente un talento puede significar el que nosotros lo estemos utilizando de manera positiva. El talento está, claro, pero ¿qué podemos nosotros hacer? Y no sé si te acuerdas que en una ocasión me llegaste a dar una retroalimentación porque yo uno de mis talentos que tengo es que inmediatamente cuando algo se tiene que hacer, yo quiero ya, o sea, me comen la ansiedad, quiero que ya, manos a la obra. Inmediato. Sí, y de pronto, pues qué padre, ¿no? Porque es una persona que a lo mejor no requiere andar ahí, oye, ya esto. Pero ¿qué pasaba? Que después de un tiempo de ya avanzado el proyecto, el seguimiento, me desesperaba y quería ya empezar otra cosa. Y tenía 1000 cosas iniciadas, pero nada concluido. Y era como de, oye, vale, ¿qué pasó? Entonces yo fui consciente y dije, ok, creo que esta parte que es un talento mío no lo estoy aprovechando y lejos de ayudarme me está poniendo el pie. ¿Qué puedo hacer yo
para entonces ese talento utilizarlo de manera positiva, como tú lo dices, desde una zona de luz y que ya esté al servicio mío, mi talento, y que luego lo pueda transformar en una fortaleza, ya poniéndolo al servicio del equipo, de otras personas. Exacto, y qué padre es conocer también a cada una de las personas, ¿no? Y saber que eso que hace la persona no es por decir, híjole, voy a hacer un mal, voy a hacer que la otra persona se caiga, o sea, no, es algo tan natural, como bien te comentaba ahorita del ejemplo del que entraba a las sesiones y era el pero, esta parte, ay, el pero, que levantaba la mano y era el detectar como estos elementos que no funcionaban, como esta parte también que mencionas de empezar cosas y de repente no llegarlas a concluir, pues qué padre que puedas complementar con alguien más que pueda hacer la observación y diga, ok, ¿cómo aprovechamos todos esos elementos a favor del equipo y que tú también lo puedas utilizar en tu persona, ¿no? Tengo muy grabado también un momento, un evento, no sé cómo llamarlo, con un colaborador dentro de la organización que es uno de los que nos tocó vivir dentro de la pandemia, que esta persona es un colaborador que en ese momento de pandemia se acercó, levantó la mano y dijo, ya no puedo, me voy a ir de Compaq, quiero renunciar, me siento muy cansado, ya no estoy dando, ya no estoy rindiendo, ya no estoy dando valor, ya no veo el valor que le doy a la compañía, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento a mí me llamó mucho la atención porque esta persona es una persona que da mucho valor a la organización, ¿no? Todos dan mucho valor a la organización, pero él yo decía, ¿pero por qué y en qué momento, no? Entiendo que la pandemia también influyó en que cada uno de nosotros lo manejáramos de manera diferente, porque tenemos herramientas diferentes y es muy válido llegar a un momento de decir, ya no puedo. Y ahí es cuando llegas a solicitar esa ayuda. Para mí, cuando un colaborador levanta la mano y solicita ayuda, es porque ya agotó todas sus herramientas y es un ayudémoslo, porque es el momento, ya no hay más recursos que esta persona pueda ver. Bien, me acuerdo perfectamente que me decía, me pongo en la computadora y ya no, me quedo en blanco, no puedo trabajar. Paso las 8 horas en ese momento y estoy totalmente en blanco, ya no estoy logrando objetivos, recursos, ya, amo a Compaq, pero me quiero ir. Y en ese momento me acuerdo que fue como el shock de cómo le ayudamos, qué hacemos, y empezamos justamente a revisar este tema de talentos. Y es un recurso que con cada evento, cada momento que vivimos así, nos damos cuenta que es muy efectivo, porque revisamos los talentos y no nada más los talentos, sino también preguntarle, ¿qué te motiva? ¿Dónde te ves? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta de lo que haces ahorita? A lo mejor necesita un cambio esta persona y en efecto lo que se hizo fue empezar a arrancar un área nueva dentro de la organización con esta persona. Y me da mucho gusto porque esa área hasta la fecha es un área que sigue muy sólida dentro de la organización y que en ese momento se tomó la decisión a través de los talentos de ayudar. Qué fácil es a veces para las compañías el decir, ah, ¿te quieres ir? Pues vete. Y creo que es la salida más fácil, totalmente la salida más sencilla, más fácil que puedes hacer para que las personas se vayan y ya tomen su camino como tal. Entonces, en ese momento a esta persona sí fue, vamos viendo cómo podemos ayudarte y lo hicimos. Bien, y la verdad es una de las anécdotas, de las tantas anécdotas que tenemos y que la verdad que a mí me dio mucha satisfacción porque esa persona sigue aportando mucho valor en la organización. Sí, Meli, yo creo que es una de varias que pudiéramos platicarles y que ya lo decíamos, ¿no? Cuando nos empezamos que nos invitaron a grabar este episodio, decíamos, híjole, a ver si no se nos van las horas aquí porque la verdad es que es un tema que nos gusta y nos apasiona y yo pienso que es de las cosas que más me motivan cuando estoy realizando mis actividades y mi día a día, saber, ok, ahora qué acompañamiento le voy a dar a este colaborador, o ahora quién va a conocer sus talentos a lo mejor, ya lo decíamos, nosotros utilizamos Clifton Strengths, pero de cualquier manera, los talentos y la metodología que utilicemos para encontrarlos, reconocerlos en nosotros mismos, cómo nos puede servir y cómo nosotros podemos guiarlos, que es parte de nuestros talentos, para que esto pueda afectarles, pero de una manera muy positiva en su día a día, tanto en lo personal como en lo laboral, por supuesto. Totalmente. Y creo que es uno de los puntos también relevantes que debemos de tomar, esta parte de decir, tú lo puedes llevar dentro de tu organización, pero también es muy importante que todos en la organización estén convencidos de ello. Con nosotros yo me acuerdo que René y Marlene fueron los primeros que empezaron a empujar todo esto. Y de hecho son directores, presidentes ahorita justamente de Compaq en el caso de René, y que nos ayudaron a llevar todo esto en cascada. Si ellos no nos hubieran ayudado a empujar todo esto, creo que hubiera sido algo complejo, ¿no? Primero necesitas creerlo
empujarlo dentro de la organización para que todo esto te genere valor. Y si pudieras hablar, Vale, de un valor o algo que aportó a la organización de manera significativa este tema de Clifton Strengths o de talentos, ¿qué sería? Yo creo que lo más importante, y esto incluso lo hablo hasta de un tema personal que a mí me sucedió, pero que yo sé que le ha pasado a muchos colaboradores, es el sentir que sé que soy bueno en esto y que ahora yo lo puedo hacer a través de mis talentos y que yo no creía que esto fuera un talento y ahora lo reconozco en mí, ahora lo puedo enfocar, lo puedo dirigir y que empieza también a repercutir en el tema de cómo se desempeña en su día a día. Y es muy padre porque no solamente es un valor que se agrega a nivel personal, sino que evidentemente también ya lo hacemos a nivel equipo y a nivel compañía. Ya lo hemos platicado, pero de todas maneras me gusta reforzarlo. Creo que es lo que yo rescato. Y que obviamente al momento de que nosotros identificamos ese talento y lo empezamos a trabajar para elevarlo y volverlo fortaleza, pues nos va también a generar esta confianza, nos vamos a sentir más plenos y por tal motivo también se va a ver reflejado en las relaciones que nosotros tenemos con las demás personas o que entablamos con otros. Y fíjate qué importante eso que comentas, Vale. No nada más impactado dentro de la organización, sino colaboradores que dicen, oye, quiero identificar los talentos de mi esposa, de mis hijos, porque van a empezar a elegir una carrera, de mis amigos porque van a arrancar o emprender un negocio, el cómo empiezan a identificar ese equipo que van a empezar a integrar, ¿no? Y creo que hay muchos elementos que caracterizan a Compa aquí, uno de los mejores lugares para trabajar, Best Place to Go también, o sea, el compromiso de los colaboradores, la gente que está dentro de Compa, que ese valor de significado a su trabajo, a su día a día que aporta la organización, qué padre, ¿no? Y ahí son cosas que podemos hablar de todo esto. Y si hablamos de algunas referencias justo que les pueden ayudar a nuestros escuchas a saber cómo saber un poco más de talentos, está desde el libro del talento nunca es suficiente de John Maxwell. Hay mucha bibliografía de Gallup, En busca de tus fortalezas, que es de Don Clifton, el tema de líder también, que es de Gallup. O sea, hay un montón de bibliografía que les pueden ayudar y herramientas como el Clifton Strengths, que es uno de los que utilizamos dentro de Compact y que es de Gallup también, y que nos ayuda a detectar todo esto de las personas, ¿no? Así es, Meli. Pues muchas gracias. Nos despedimos. Bien, y yo quiero despedirnos con una frase nada más, que me parece muy importante y que me queda muy grabada y que me ayuda con todo este tema de talentos, que dice que no se trata de ayudarle o darle el pez a la persona, ni tampoco enseñarle a pescar, sino de crear las condiciones efectivas para que esa persona encuentre su propia forma de pensar. Y esto lo llevo definitivamente al tema de talento, porque no significa el yo te voy a decir cómo hacerlo, ni yo te voy a dar el resultado, sino yo te voy a enseñar cómo puedes hacerlo a través de lo que tú eres, no a través de lo que yo soy. Y es una frase con la que quería cerrar el podcast. Mil gracias, Vale, un placer estar contigo. Y pues a todos nuestros escuchas nos vemos en el próximo episodio que les vamos a preparar de Más que Cuentas. Este episodio fue creado por Compact E. Esperamos haya sido de tu agrado. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Compact E y apóyate en las herramientas digitales que tenemos para ti. Si este episodio fue de tu agrado, compártelo a tu contador, emprendedor o a tu compañero más cercano. ¡Hasta la próxima!